Hola a todos, bienvenidos a otra edición de 032, el podcast, que además hoy tenemos el honor de tener nuestro primer invitado formal y presencial, que además se bajó de todos los aviones, de estar rodando por todo el continente americano para estar aquí hablando con nosotros presencial y con total atención. Así que para eso, Ale, hagamos cheers antes de formalmente presentarte, aunque estoy segura de que muchas personas que ya son parte de este podcast te conocen. Así que bueno, cheers, yo con café y tú no sé. Así que bueno, Tengo agua por ahora. muy bien. Tampoco viajo tanto. No vamos a hablar de eso porque se nos van los minutos que son oro en esta sesión. Ale, para todos, este es Alejandro Araujo, nuestro director de producción y tecnología en 032. Y tengo el honor de colaborar con Ale desde no me acuerdo cuándo, pero él dice que es 2000 qué. 2011. Ok. Así que bueno, tenemos más de 10 años trabajando juntos desde mil tipos de experiencias de marketing hasta eventos corporativos, que ahora no siempre estamos juntos en las actividades que hacemos, pero ha sido un gran placer para mí conseguir a alguien que profesionalmente aterriza y le da forma en producción a las ideas que desde mi área es comunicación creativa, hilar el mensaje del cliente, traer claridad, pero Ale se encarga muchísimo junto a su equipo de hacer que esas ideas en verdad sean factibles, que sean verdaderas soluciones, alineadas con la realidad del contexto del evento en el que estamos trabajando. Así que Ale, el micrófono es tuyo para hablar de lo que más caracteriza a 032 en el servicio que ofrecemos de producción de eventos punta a punta. Nuestro mantra de decir qué pasa si y siempre tener un plan para atender situaciones inesperadas, situaciones de contingencia, sea desde la fase de prevento, evento, hasta el post-evento. A ver, ese mantra del qué pasa si, creo que es importante aplicarlo en cada una de las fases, ¿no? Desde aplicarlo cuando estamos en la fase que tú lideras de creatividad, el qué pasa si es muy importante porque todas esas ideas que se levantan o que llegan o que tu equipo coloca sobre la mesa, al colocarle esa pregunta de qué pasa si, puede cambiar totalmente. Hay cosas que son factibles, otras que no, y otras que hay que darle la vuelta y buscar el punto medio entre lo ideal o el Disney con lo real, con lo que se puede hacer en el lugar que se seleccionó. Entonces, esa pregunta de qué pasa si aplican desde el momento cero, desde antes de hacer de que ustedes puedan hacer el pitch creativo, eh, hasta el último momento antes de comenzar el evento, ¿no? Entonces, creo que sí aplican toda la fase que tenemos para trabajar con el cliente, desde cero hasta el momento clave. Que es genial porque en verdad es un punto ganador que siempre somos capaces de traer propuestas altamente creativas que cuando luego de que ejecutamos sabemos que las personas se acuerdan para siempre de algo que hicieron o que vivieron o algo que se logró, pero sobre todo en la fase principal de presentar, cuando el cliente pregunta, pero esto en verdad se va a poder hacer. Tal vez porque hay mucha costumbre a que la propuesta creativa no siempre está alineada con lo que en verdad puede suceder en ese espacio o al presupuesto que se tiene o a la gente que está involucrada o a los recursos de materiales o personas que hay. Nos cuidamos mucho de validar contigo y tu equipo de esta idea, cómo en verdad puede ser una solución factible, además alineada con la cultura del negocio, las personas del cliente, del área del cliente que están como liderando la actividad. Así que usualmente desde el inicio traemos cosas que son factibles. Sí, sobre todo en el venue, Isa, porque una de las cosas que más impacta en la propuesta creativa de experiencia que va a tener el evento es dónde ocurre. Eh, no solamente país, sino también hotel o espacio, ¿no? Ahí viene la importancia de hacer el scouting previo, que muchas veces voy yo o va el equipo y traemos todas esas preguntas de qué pasa si del venue ya resueltas, ¿no? Y tenemos esa claridad de poderte decir, mira, el cóctel que estás proponiendo no se puede hacer en esta terraza porque hay mucha brisa. O no podemos cambiar la locación de los premios porque en la agenda del cliente
lo que hay es un espacio de 20 minutos y en 20 minutos no se trasladan todos de este espacio al otro. Entonces, al entender el venue perfectamente, pues podemos aterrizar mejor la propuesta, incluso aterrizar la agenda del cliente, que pasa mucho que trae una agenda, una estructura de agenda, quiero hacerlo así y técnicamente por el mismo venue seleccionado no se puede hacer de esa forma. O necesitamos ciertos breaks para poder preparar diferentes partes de esa agenda. Entonces, la pregunta del qué pasa si aplicado al venue, si lo vemos de esa forma, también es mega importante en el proceso creativo y de conceptualización del evento, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho que luego de que yo traigo lo que nosotros en nuestro know-how llamamos el blanco y negro, tú y tu equipo, en este caso también Romy, dejan comentarios diciendo, dando recomendaciones o nunca en todos los años que tenemos trabajando tú me has dicho, "No, eso no se puede hacer". Tú me traes una solución diciéndome, entiendo que quieres hacer esto, hazlo así, aunque delante del cliente te encanta decirme que no. Eh, Pero te trato bien. sí, y te he dado permiso de Bueno, que eso pase. bueno, yo veo todas las ideas, veo todo lo que proponen, te puedo dar opciones de decirte que no. Si ninguna de las opciones cumple lo que quieres lograr con esa idea, buscamos otra. Sí, todavía nunca hemos peleado, pero sí me has dicho, pero ¿qué quieres hacer? Y te digo, no, quiero lograr esto, esto y no me gusta esta solución que me estás dando. Pero lo muy positivo es que ya llegado al momento de hablar con el cliente, o incluso si esa idea surge conversando delante del cliente, siempre te esmeras en que la respuesta sea una solución. Que en la fase de prevento, algo que yo te aplaudo mucho es tu flexibilidad, enfocarte en entender qué se imaginan para que eso pase. Tal vez esa misma flexibilidad no sucede el día que está pasando el evento, pero en la fase de prevento, incluso ensayos e incluso posterior al handover, em, estás muy enfocado en qué quieres hacer, qué quieren lograr y cómo puedes traer una solución para ello. Sí, porque es que no siempre el cliente está claro de lo que necesita o quiere, ¿no? O sea, tiene una idea clara en su cabeza de lo que quiere hacer o cómo quiere su evento, pero O de lo que se no, imagina. o de lo que se imagina, pero no siempre está claro de cómo se hace. Entonces, sí tengo que ser flexible porque no puedo decir que no de una vez, darle como, mira, las razones son esta y esta y esta, y estas son las opciones que tienes. Em, pero sí es importante explicarle cómo funciona la cosa, no para que lo aprenda a hacer, porque puede ser complejo, pero para que se entienda por dónde tiene que entrar la idea o la experiencia que se quiere lograr. Em, y sí pasa desde el prevento hasta como dices tú, hasta el día antes o hasta el ensayo, que ya en ensayo ya no estoy tan flexible, y el día del evento soy cero flexible. Para eso hubo tiempo, pero, pero sí, es súper Vale, a importante ti te poder encanta dar decir claridad al eso, pero cliente. igualito siempre les dices, ok, ¿qué quieres lograr? Así sea el día del evento. Lo que sí es verdad que haces es que les explicas. Y la mayoría de las veces el cliente sale del evento casi que es un experto en la consola o cómo funciona el micrófono que le pegaron o qué pasa en las formas de las salidas de emergencia del sitio donde estábamos. Usualmente sale experto en porque le explicaste. Em, yo sé que ya cuando estamos en acción, o sea, estamos ya transmitiendo, estamos ya en evento, la gente está montada en el escenario, tú eres muy estricto y muy exigente con lo acordado y cómo debe funcionar. Pero no tengo un momento en mi cabeza que, aunque le dijiste al cliente no, pero lo vamos a hacer así, por esta razón, por esto y por esto, que el cliente haya salido ignorante de la situación, sino que sabía por qué. Si eres Ah, estricto, pues, claro. porque para mí sí es importante que entienda, o sea, que el cliente entienda por qué tomé esa decisión, porque al final la decisión la tomo yo en ese momento. Como tú dices a En veces, un soy el doctor que está evento. operando, correcto. Ajá. Ya entré a la sala y estoy yo operando. Y yo tomo las decisiones, pero sí es importante que sepa por qué las tomo, porque las hago de esa forma. Entonces, sí me gusta que lo entiendan. Sí me ha pasado que he tenido que explicarlo después, porque no lo entendí en el momento en caliente, pero sí me parece importante que te entienda por qué se hacen las cosas, por qué se cambian las cosas. Así como es importante, volviendo al punto principal del que pasa así, cuando durante los ensayos le dices esos qué pasa así que pueden ocurrir durante el evento, ¿no?
Cosas que sí hemos conversado, cosas como llegó el speaker y se nota inseguro, o a veces los hosts, que a veces colocan personas de su propia organización a ser hosts, no son personas que estudiaron y se desarrollan siendo hosts, pero quieren que sean hosts del evento por el carisma, o porque los conocen, o, o porque se llevan bien con todo el mundo, no necesariamente lo saben hacer o no son expertos en eso. Entonces, al estar en el ensayo y entender o ver qué tan inseguro está, pues puedo darle opciones. Me ha pasado que así tengamos este teleprompter debajo para ver las presentaciones, a veces coloco un segundo únicamente para darle mensajes al host o para que tenga ahí, anote sus cosas y que pueda leer durante el evento y poderse guiar. Me ha pasado que cuando tengo speaker o hay speaker, sobre todo en la parte de panel, que pueden extenderse, le colocamos un auricular al host para poder hablar con ellos en vivo desde la consola y Que poderle no apoyar en todos cómo se va el tiempo. adaptan con facilidad a eso, ¿no? O sea, que tú vas probando qué les sirve más. Sí, en este evento anterior que tuvimos hace poquito en Miami, que el host tuvimos que darle uno para poderle comunicar todo lo que ocurría, porque ocurrían muchas cosas. En el lab, que era como casi un evento aparte, como en el mismo espacio o incluso en el foyer afuera, se había que estarle diciendo cosas. Y una de las preguntas que me hicieron en el ensayo es, ¿cuántos micrófonos nos vas a dar para hablar con ellos? Yo no, solamente va a haber uno. Va a haber una sola persona que le va a hablar, porque si la persona es host y está liderando un panel y aparte le está hablando por acá, puede que no esté muy cómoda. Entonces, si le dije al cliente solo una persona de tu equipo puede hablarle, entonces a esa persona le pusimos un micrófono. Entonces, sí es importante dar claridad y decirle el por qué. Entonces, si le habla una sola persona, pues tiene más control de lo que está escuchando, ¿no? Y de lo que está escuchando en ambas vías, porque tiene una persona hablando acá y está liderando un panel. Entonces, sí es muy importante dejarle claro al cliente el por qué se toma la decisión de que solo una persona habla y no varios al mismo tiempo. Sí, todas esas cosas que en esta conversación pueden sonar como que pasan al mismo tiempo, en verdad suceden en fases diferentes. Siempre cuando estamos proponiendo las experiencias, los speakers que van a venir, de dónde vienen, qué idioma hablan, a quién le hablan, si tenemos audiencia, speakers o invitados que tienen necesidades especiales o movilidad limitada, todas esas preguntas, usualmente producción es quien más las trae y se apoya mucho en Darío, en operaciones y cumplimiento de norma, que no está aquí, así que me va a hacer entrevistarlo a él también. Y va a estar divertido. Nos hace esos llamados de atención de recuerda que el contrato dice esto, recuerda que tenemos tanto de presupuesto, no nos debemos pasar aquí. Tú en tu área, junto con el área de Darío, cuidan mucho que el plan de contingencia además tenga un soporte presupuestario. Lo que el cliente nos asigna se guarda un pedacito que no se toca para poder tener rango de acción si algo pasara. Es muy genial poder contar que no siempre se utiliza y que la mayoría de las veces no se toca, pero es bueno para ellos saber que está allí. Y estas preguntas que hacemos como antelación hacen que nosotros como equipo estemos claros de cómo hay que redactar. A nosotros nos dan respuestas como en la fase de prevento cuando hacemos guías de viaje, preguntas frecuentes, qué debes tomar en cuenta, cómo llegar al sitio, los mapas que se diseñan, que aunque la fase de prevento la lideramos más nosotros en comunicación creativa, constantemente estamos trabajando con tu equipo punta a punta. Luego cuando hacemos el handover, que en 032 de nuestro know-how, handover significa pasar de preproducción, ya el cliente aprobó todo el contenido, todo lo que se diseñó, todos los videos, se lo pasamos a producción y empiezan los ensayos, los drive runs. Esas decisiones que tú tomas de, no, este speaker no le va a ir bien leyendo el teleprompter, está leyendo, le voy a cambiar a esto, le voy a poner aquí, son decisiones que se toman durante los ensayos y te permite anticipar y saber qué pasa así. También vamos trabajando de la mano con el equipo de Darío y el equipo de cliente que podemos anticipar si hay personas que no van a poder llegar con la conexión, si supimos que alguien estuvo enfermo. Al hacer eventos destino, como que las capas de complejidad son muchísimas más de alguien que no va a llegar, alguien que se le atrasó un avión, alguien que se enfermó, y todas esas cosas se van anticipando y recaen siempre en producción. Al final el punta a punta cae en ti. ¿Cuáles son las mejores anécdotas que nos contarías de eso, Ale? Bueno, al escucharte se me vino una frase como que da vueltas, ¿no? Porque estas cosas que tenemos que anticipar durante los ensayos, por ejemplo, que tú comentas, no, este pique no le va a ir bien, debo agregarle X equipo. Al mismo tiempo,
tengo que anticiparlas antes de llegar ese día porque necesito tener esos equipos ahí. Entonces hay como una doble fase de anticipación allí, ¿no? O sea, pues necesito contar con equipos de backup, que es una parte que anticipamos para poder luego entender las soluciones que puedo encontrar si algo va a pasar, ¿no? Durante el ensayo. Em, ¿Qué te puedo contar? Han pasado muchas cosas. Una de las cosas buenas que nos permite este proceso de hacer la pregunta de qué pasa si o de anticipar em, es que nos ha permitido a nosotros crear nuestro Magic Pack, que es nuestro maletín mágico, como le decimos nosotros, donde adentro hay cualquier tipo de herramienta o cosas que podemos o podríamos necesitar durante una emergencia o una contingencia de un evento. Desde algún tipo de cinta adhesiva hasta el hilo y la aguja, que hasta hace poco yo les comentaba que tuvimos la contingencia de coser una falda de la vicepresidenta a última hora antes de que se subiera al escenario. Entonces ese tipo de cosas pueden pasar. Un miembro del equipo me preguntaba el día anterior para qué teníamos ese hilo y esa aguja. Y yo, bueno, puede pasar, aquí se le puede romper parte de la ropa. Y justo pasó el día siguiente. Entonces el tema de anticipar nos ayuda mucho a tener con nosotros los equipos, los materiales a la mano para poder resolver o solventar situaciones de ocurrir. Pero para poder anticipar un poco hay que tenerla El Magic Bag está escrita. hasta en el checklist pre-evento, ¿no? Que lo revisamos y decimos Sí, qué cosas hay que comprar, agregarle o quitarle por el tipo de evento o la locación en la que vamos a estar, ¿no? Desde cosas que hemos agregado, cosas que hemos reforzado, y así ha ido como creciendo el Magic Bag, que es casi como que la cartera de Mary Poppins. bueno, Maggiban ya pesa 27 kilos, porque el último viaje que tuvo a Miami pesó 27 kilos en el aeropuerto. Em, pero, bueno, eso creo que demuestra un poquito la importancia que tiene el Magic para que viaja. O sea, él viaja con nosotros a cualquier parte que vayamos. Siempre tengo que dar una revisión de que hay cosas que no pueden viajar, pero él viaja con nosotros. Entonces, no he tenido un evento en el que el cliente me haya llegado a preguntar, por ejemplo, mira, Ale, tengo una emergencia, ¿tiene algún POTSIT? Sí, aquí hay, colores, cualquiera. O sea, hay ¿Te cosas tan acuerdas que sencillas como esa. tenemos, no lo vamos a decir mucho porque pues nos los piden más veces, baterías, tenemos personas que están haciendo breakouts y de repente quieren poner una música específica pero no utilizar su teléfono, Sí. o quieren que se escuche más fuerte, hay cornetitas, Cables de hay cualquier cables de tipo. Eso cualquier es cosa, como, 1000 tipos de siempre llegan a cables. pedir un cable diferente y tienen cualquier tipo de teléfono. Entonces, sí es bueno tenerlo allí. O sea, a mí sí me parece muy importante que nosotros llevamos ese qué pasa así a todas las fases. O sea, de verdad sí es importante porque nos ayuda a poder dar claridad al cliente de lo que puede pasar, claridad al equipo de cómo solventarlo, porque a veces el venue que se escoge y las experiencias que tenemos nos dividen a veces en espacio. Yo puedo estar en una sala liderando las plenarias, como obviamente le llama el cliente, y está ocurriendo el montaje de la fiesta a En 1 kilómetro otro sitio. que está en la playa. Entonces, sí es importante que todo el equipo tenga muy claro el plan de contingencia o todos los que pasa así. O sea, entenderlo, discutirlo una y otra vez todos los días al cerrar el evento, como siempre hacemos, o en la mañana antes de iniciar, porque todo puede pasar. Y es importante que el equipo esté muy claro en lo que debe hacer y cómo explicárselo al cliente, ¿no? O a la persona que esté Sí, liderando esa área. algo cool, algo que me gusta mucho también de nuestro qué pasa si en la fase de pre-evento es que nos permite conocer mucho más la cultura y el equipo organizador del lado del cliente y los aliados estratégicos con los que estamos trabajando. Entonces, del lado del cliente podemos saber si tienen muchísima carga o están viviendo un proceso de transición que los limita mucho en tiempo y nos permite anticiparle a nuestro equipo cómo van a ser las fechas de entrega, van a ser cada vez más cerradas, qué esperar, eh, cómo tener un poquito más de tolerancia o paciencia porque tal vez el cliente viene bajo mucha presión y no está siendo muy claro en su feedback y va a pedir como otros cambios. Es muy genial que además esta pregunta de hacernos, este mantra de preguntarnos qué pasa si, nos permite muchísimo prepararnos emocionalmente para todas las fases del evento, ¿no? Porque incluso en la fase de prevento nos permite saber
las circunstancias que está viviendo el cliente, el equipo organizador, si tienen mucha carga de trabajo, si están muy estresados, si están en una transición importante que les reduce el tiempo de respuesta, o puede ser que pidan cambios que no estaban esperados. Nosotros como equipo tenemos la capacidad de prepararnos no solo técnicamente, sino emocional y socioemocionalmente a todos estos retos. Y tú con los aliados estratégicos también puedes generar valor, ¿no? Porque vas hasta sus oficinas, a sus talleres, a decirles, no, mira, me gustaría que el cliente pueda reutilizar esto todos los años, ármalo así, desármalo así. El que pasa así va más allá de riesgos o problemas, es también generar valor de cómo podemos hacer el presupuesto y las actividades del cliente más rentables y sostenibles en el tiempo, ¿no? Sí, creo que a Omar no le gusta mucho que lo visite porque llegó mandando en su taller, pero sí, ayuda mucho poderlo visitar y explicarle un poquito la idea de cómo lo veo al estar fabricado o al estar armado, porque obviamente de una u otra forma me ayuda a que el mismo equipo, el mismo mobiliario ya esté basado en la anticipación o lo que puede pasar con ese mismo material. O cosas de prestar atención, como saber si se puede mover de cierta forma o si tiene que entrar por cierto espacio del hotel o por cierta puerta. Entonces, sí es importante a veces para mí entender cómo, o sea, ir hasta el taller y entender cómo la están haciendo, más allá de que sea una caja, cómo esa caja la están haciendo para poderla mover o poder saber qué puedo lograr con ella, ¿no? Entonces, sí, para mí siempre a veces es importante, si es una idea de esas creativas que a veces hay que buscar solución para tener la realidad, pues entender cómo la están haciendo, para poder ayudarlos a ellos a anticipar qué puede pasar con ese material. Sí, va a estar súper interesante hablar del post-evento, que también anticipamos el post-evento, sobre todo tú en producción, que tienes que tener registrado para que el cliente tenga todo dentro de su cumplimiento de norma, para que tengan en verdad todos los soportes necesarios, que el equipo esté registrando fotografía, video, facturas que en verdad van a necesitar para cerrar su proyecto al cliente y que el equipo de cumplimiento con Darío lo lleve adelante. Esta parte va a estar muy interesante conversarla con Darío, pero que todos sepan que el post-evento es un área muy importante para nosotros, no solamente preproducción y prevento, evento y post-evento. Ale, para despedirte como nuestro primer invitado de 032 del podcast, ¿qué dirías? Te voy a dejar el cierre a ti, haz tu última conclusión y por favor recuerda decir, despídete, di adiós, que nos vemos en el próximo episodio porque yo no lo voy a decir. A ver, creo que para cerrar, sí los invito y a cualquiera que esté escuchando, sea un aliado, sea una persona en nuestra industria, sea el cliente, sí pregúntense, ¿qué pasa si? O sea, ¿qué pasa si esto pasa? ¿Qué pasa si aquello otro pasa? Sí es importante que armen esa lista, porque a esa lista se le van a unir las que nosotros escribimos, la que todo el mundo escribe, y van a tener como mucha claridad de qué hacer en esas situaciones. O sea, sí es importante. Todo lo que puede pasar va a pasar. Tienen que tomarlo en cuenta y tenerlo así. Creo que ese mantra sí todo el mundo debería aplicarlo, porque es muy importante. Bueno, me doy entonces el lujo de cerrar. Espero que nos veamos en otra ocasión, que me inviten de nuevo al podcast. Cada vez prometo hacerlo mejor. Y bueno, la próxima vez sí puedo traer café para poder hacer cheese como debe ser. Gracias, Ale. Bueno, a todos, gracias, en especial a Ale que se bajó del avión. Y para cerrar, Ale, tenemos que decir #vamos desde el podcast también. Bye.